Bien, vamos un poquito a volver a la definición del límite que le había dado. El límite cuando x tiende a x sub 0 de una función, esta es la función, el punto está acá, ¿sí? Habíamos dicho que, recién lo vimos, cualquier x que tome a izquierda o a derecha, ¿sí? Tomar esas x y tenderlo a x sub 0 significa me voy acercando con valores próximos a x sub 0. ¿Sí? Eso es igual a un límite, a un número, se llama límite. ¿Sí? Ese número es real. Eso va a pasar solamente si para todo epsilon, y vuelvo a reiterar que ustedes ya lo tienen, no hace falta que lo copien, para todo epsilon, y epsilon que era un entorno, ¿sí? Perdón, un radio del entorno de L, ¿sí? Del límite. Existe un delta también mayor a 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, ¿sí? ¿Cuáles son las x? Estas son las x, ¿no? Estas. Toda x que pertenece al dominio de la función y x pertenece, como habíamos colocado, x está entre x sub 0, así, x está entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. ¿Qué quiere decir eso? Estas x está entre este punto y este punto. Este punto es x sub 0 más el radio, o sea, más delta. Y este punto es x sub 0 menos el radio, o sea, menos delta. ¿Sí? Eso es lo que va acá. O sea, estas x que elijo van a estar entre este y este. Eso se colocamos acá. ¿Sí? Esas x están entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. ¿Sí? Están en el entorno. ¿Sí? Pero no tiene que ser x sub 0. Eso faltaría como aclararlo. ¿No? ¿Estamos? Esto significa entonces en lo posible que esas x pertenezcan al entorno de x sub 0, centro de x sub 0 y radio delta, entorno reducido. Eso significa esto. ¿Ah? Que también lo escribimos de otra forma. Pusimos x menos x sub 0 menor a delta y mayor a 0. También vale lo mismo. Lo único que quiere decir es que esa x tiene que estar acá, en el entorno. Entonces,
la imagen de esas x menos l, ¿sí?, tiene que ser menor que epsilon. La imagen de estas x, busco la imagen de este, está acá. Bueno, esa imagen, la imagen de x es f de x. Bueno, esa distancia tiene que ser menor que epsilon. Eso dice la definición. Y ya lo vimos. En base a eso vamos a ver qué son los límites laterales. Existen dos tipos de límites, ¿no? Límites laterales. Si bien nosotros habíamos hablado de unicidad de límites, es decir, un solo límite, ¿sí?, van a ver que en realidad tiene que ser único, esa es la condición, pero no quiere decir que tenga más límites o haya límites, otros límites. Uno de los límites se llama límite lateral izquierdo. ¿Sí? El límite lateral izquierdo sería, a ver, el límite lateral izquierdo comienza acá. Voy tomando valores a la izquierda de x sub 0. A la izquierda de x sub 0 significa que son los valores menores a x sub 0. ¿Sí? Acá tenemos x sub 0, entonces los valores menores son todos estos que están acá. ¿Sí? Tomo los valores menores a x sub 0 y hallo su imagen, ¿sabes? La imagen de este, ¿sí?, sería esta. La imagen de este x sería este, ¿no? La imagen de este sería esta. A medida que me aproximo o nos aproximamos a x sub 0 por la izquierda, ¿sí?, las imágenes se van acercando a un valor. ¿Sí? A ese valor se llama límite lateral izquierdo. ¿Sí? Quiero decir, pero también a la derecha pasa a decir, pero algunas veces no pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando me acerco por izquierda se acerca un valor y cuando me acerco por derecha puede ser que no sea el mismo valor. ¿Sí? Algunas veces sí, otras veces no. Bueno, eso es el límite lateral izquierdo. Y el límite lateral derecho es cuando tomo valores a la derecha de x sub 0. ¿Sí? O sea, mayores a x sub 0. Tomo, por ejemplo, estos valores que están acá, a la derecha. Y busco a ver dónde está su imagen. La imagen me da acá, ¿sí? ¿Sí? La imagen me da acá, etc. O sea, a medida que voy tomando valores cerca de x sub 0, pero por la derecha, las imágenes se van aproximando a un valor. ¿Sí? Y eso se llama límite lateral derecho. ¿Sí? En este caso, uno dice, bueno, ¿dónde está el límite lateral derecho y dónde está el izquierdo? El límite lateral del izquierdo está acá, ¿sí? Porque a ese número se aproxima. Y el derecho también, el límite lateral derecho, este de y de izquierdo y de b de derecho, ¿sí?, coinciden, o sea, son iguales. Pero están los dos límites. Lo que pasa es que son iguales, coinciden, es uno solo. ¿Sí? Algunas veces eso no pasa. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando no existe límite. ¿Sí? Uno va por un lado y otro va por otro lado. ¿Sí? Caso. ¿Sí? Digo, el caso quiero que yo le di, hice el gráfico por lo menos, ¿sí? Tengo una función que va hasta el punto donde quiero hallar el límite. Vamos a poner, este es el punto donde quiero hallar el límite, x sub 0. Y resulta que desde ahí es otra función. Entonces cuando quiero hallar o queremos hallar el límite de este lado, digo, tomamos valores a la izquierda, estos valores, las imágenes me dan por acá, la imagen de este me da acá, la imagen de este me da acá. O sea, se está aproximando a este valor. Y ese sería el límite lateral izquierdo porque estoy tomando valores a la izquierda. Ahora, cuando tomo valores a la derecha de x sub 0, estos valores, ¿qué va a pasar? Busco la imagen, por ejemplo, de este y está acá.
otro que esté más cerca de x sub 0, ¿sí? Y la imagen está acá. Busco más cerca y la imagen. O sea, me estoy aproximando a este valor y no a este. Entonces, ese sería el límite lateral derecho. Y ahí no son iguales. Y al no ser iguales, quiere decir que no hay, porque no se están juntando. Y es el típico caso que yo le di cuando le dije, bueno, este es el caso que no tiene límite. Pero habíamos dicho por otra cosa. Habíamos dicho porque no cumple la definición. ¿Sí? Acá no hay un entorno solo. Había dos, uno solo. Bueno, entonces el límite, ahora vamos a definir qué es límite lateral izquierdo. ¿Sí? Límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda, va un signo menos así como exponente, ¿sí? De la función es igual a L sub i, límite lateral izquierdo, ¿sí? Si y solo si para todo epsilon mayor que 0, vamos a la misma definición, existe un delta mayor que 0 tal que, fíjense que hasta acá lo mismo, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, y esa x que voy a tomar tiene que estar a la izquierda, que tengo que ponerlo acá. ¿Sí? Porque estoy buscando el límite lateral izquierdo, entonces tengo que poner acá que esa x tiene que estar a la izquierda de x sub 0, acá, en esta parte, ahí tiene que estar. ¿Cómo se coloca eso? Bueno, x tiene que estar entre x sub 0 menos delta y x sub 0, eso tengo que colocar acá, no como está acá, porque acá eso implicaba que las x que tengo que tomar tienen que estar de los dos lados. No, acá, para el izquierdo, solamente tomo la x de la izquierda. ¿Sí? Entonces, y esa x tiene que estar entre x sub 0 menos delta y x sub 0. ¿Sí? Fíjense que ya no coloco como colocaba antes. Porque tomo la izquierda. Entonces, la imagen de esas x menos el límite lateral izquierdo tiene que ser menor que este. ¿Sí? Entonces, encontrar el límite lateral izquierdo significa que el límite lateral va a estar acá porque está a la izquierda. Es cierto, acá no hay izquierda ni derecha. ¿Sí? Límite lateral izquierdo significa que voy a tomar valores a la izquierda de x sub 0 y a ver a dónde se acerca. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. No, profesor. ¿No puede explicar de vuelta? ¿Se entiende o no? Sí, profesor. ¿Seguro? Límite lateral derecho. ¿Eh? Con el mismo razonamiento, si yo tuviera que colocar ahí, a ver cómo sería el límite lateral derecho. Mismo pero invertido, ¿no? Exactamente. O sea, y acá le vamos a poner, sí, ahí sí le voy a ayudar, cuando x tiende a x sub 0, por derecha se pone un más como exponente. ¿Sí? De f de x, y acá colocamos L sub p, y de derecha. Bueno. Eso, y después colocamos todo lo mismo, excepto acá. ¿Sí? Ahí va a cambiar. Esa x entre quién y quién va a estar. Entre x sub 0, acá de este lado,
entre x sub 0 y x sub 0 más delta. ¿Sí? Ese no va a cambiar. Y obviamente acá, que ya no va a ser límite de la izquierda, va a tener derecho. Eso es lo que ven ustedes. Esa partecita puede escribirle. Entre x sub 0, entre x sub 0, la derecha, x entre x sub 0 y x sub 0 más delta. X sub 0 más delta. X sub 0 positivo. No, aquí está a un lado. X y la flechita. ¿La flechita así? Sí. Es imposible programar un tipo motorcito y que vuelva a control de velocidad. O sea, ponerle que se Con la rubina. que gire un poquitito y que pare. Sí. La rubina y un cero. ¿Sabes qué te quieren hacer? ¿Viste la aplicación la que es la moto gráfica? ¿Vos sí que es posible que se le pueda poner por pasar por mi moto y que acelerar la venta? Sí, se puede hacer. Y ponerle que ese tipo de motorcito en la parte de la que no quiere. Conectar con virtual la Claro, rubina y por eso es lo que quiero hacer. ¿Vos sí que se puede hacer? Sí. ¿Vos sí que vas a poder hacer? El año que viene ya. ¿No te voy a decir nada puedes ahora? Hay que estudiar el tema. No, por eso digo, porque va a estar bueno poner que tú puedas Hay arrancar que- con esto y pero después hay- elegir otra. Hay que comprar un cerdo que tenga fuerza porque tiene que tirar el Sí, pero acelerador. no es fuerte. O sea, no es duro. Bueno, pero Sí. el cerdo hay que poner abajo en el motor. Que tire el cable nomás, no que mueva el acelerador. No, claro, que tiene cable no. Pero estoy pensando en ponerle, vos sí que vas a estar bueno eso. Pero al estirar el cable va a mover el acelerador. No, o sea, si tira el cable se va a tirar ahí abajo, ¿no? Arriba no. Igual por más que acelere solo no importa. Pero tiene que ser un cerdo con fuerza. ¿Cuánto vos sí que estás? Y hay que averiguar todo lo que necesita. Vamos a intentar hacer. Porque Vas a gastar 1.000 pesos. ¿no? ¿Por acá? ¿Se entendió? pero eso no. Obviamente que de esto sacamos dos conclusiones importantes que ya vimos. ¿Sí? Fíjense que acá en x sub 0 ¿hay límite acá? ¿En x sub 0? Acá. Sí. Sí, hay límite. ¿Y acá en este? No. ¿Sí? Entonces, obviamente que si los límites laterales son iguales, ¿sí? Esto como conclusión, lo van a poner. Por lo tanto, ¿sí? Si el límite del lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo, ¿sí? Entonces existe el límite en el punto. ¿Sí? Entonces existe límite cuando x tiende a x sub 0 de la función, que la llamamos L. ¿Sí? Es única, ni derecho ni izquierdo. En cambio, si L sub D es distinto a L sub I, el límite del lateral derecho y izquierdo son distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, no llamamos así un nombre, ¿no? No existe, no tiene. ¿Ya? Son distintos. Entonces los límites laterales no son límites. Sí, son límites.
caminos, ¿sí? Dos caminos, uno por otro lado, para buscar el límite. Si de un lado encontrás, bien. Ahora probás del otro lado, si encontrás, bien. ¿Son iguales? Es el límite. Si son distintos, no tienen límite. Bueno. Vamos a ver la propiedad del álgebra del límite. Voy a la verdad porque no hay que demostrarlo, sino que andamos muy bien. Bueno, una de las propiedades fundamentales es que el límite es único. No vamos a mostrar, pero una de las propiedades es que el límite cuando x tiende a x sub 0 a un punto, ¿sí? Que sería L, es único. No puede haber con límites. Además, la definición que sacamos de Venturini, por ejemplo, dice es el valor, no dice son los valores, es el valor al que se aproxima, entonces es único. Como segunda propiedad, el límite cuando x tiene x sub 0 de una función es igual a cada un número si dicha función es una función constante. Como decir, el límite de una función constante es la misma constante. Eso ni siquiera nos hace falta demostrarlo, no aplicando la definición. En un gráfico ya lo podemos ver. Bueno, y el tercero sería como el álgebra de los límites. El límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o la resta de los límites. O sea que tengo una suma de funciones, puedo aplicar límite, ¿sí? Separándolo. El producto lo mismo. El límite de un producto es igual al producto de los límites. Lo mismo el cociente. El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites. Esto siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Tenemos el límite de una función potencial es igual al límite, a la potencia del límite, perdón. Bueno, acá podemos considerar que n también puede ser un número racional, o sea, puede ser una fracción, elevado a un medio, los 2 tercios, puede ser una raíz.
¿Se entiende? ¿No? O sea, vamos a suponer el límite cuando x tiende a 1, que es el de 2x elevado a la... Hicimos ejemplo sencillo, ver si aparece, no es necesario aplicar la propiedad, directamente el reemplazo y está. Pero eso significa que tengo el límite de una potencia, de una función elevada a una potencia, un exponente. Esto es igual a el límite de dicha función elevado a dicha potencia. Ahora lo mismo. Puede ser límite de una función exponencial, límite cuando x tiende a x sub 0, vamos a ponerlo acá, elevado a una función, donde k es un número real. Eso es igual a k elevado al límite de dicha función. El 5. Límite de En este caso, la exponencia tendría la misma tendencia que... Todo tiene. O sea, la que más conocemos es límite cuando x tiende a 2, de 2x más 1. Una función exponencial. Esto es igual a 2 elevado al límite cuando x tiende a 2, 2x más 1. El límite este es cuando. Ahí en el 6 que dice a lo último, n pertenece A Q. Racional. O sea, puede ser una fracción, significa. N, el exponente, puede ser una fracción. Y si n es una fracción, quiere decir que es una raíz, puede ser una raíz. Algunas propiedades, algunas, digamos, operaciones de límite con expresión como esta, con operaciones, por ahí no se utiliza. Uno directamente para hallar el límite reemplaza la variable por su tendencia, encuentra el límite. El problema es solamente por ahí cuando nos da una indeterminación, entre 0 sobre 0 que nos estoy diciendo. Ahí sí tenemos que recurrir a propiedades, a todo lo que sabemos para resolver, para hallar el límite. Hasta ahora, hallar el límite, para hallar el límite, ¿qué tenemos que hacer? reemplazar. Darle valor a quién. Acercarnos a... Aceptarle, yo lo había dicho el otro día, ¿no? El método más adecuado, porque eso dice la definición, tomar valores próximos a ese número que determiné, donde quiero hallar el límite, y a ver qué pasa con las imágenes. Por ahora ese es el método más factible, digamos, y el más seguro.
¿Hace falta un ejemplo de eso? Acá puse un ejemplo de exponencial. O sea, acá, ¿cómo encuentro el límite acá? El reemplazo, ¿cierto? Sí, me daría 5, sería 2 a la quinta. 2 a la quinta, 2 a la quinta es 32. Y ese sería el límite. El límite, o sea, perdón, la función mientras no tenga problemas, es decir, no tenga problemas, no se corte, sea discontinua, ¿sí? El problema, para llegar al límite, el problema es reemplazar. Ya veremos a ver qué pasa cuando no es continua o tiene algún problema, cómo encontrar el límite. En realidad, si pasa eso, sabemos una estrategia para encontrarlo. Bien. Vamos a los límites infinitos. Profe, en este séptimo caso, ¿la constante se transforma en el límite ahí, en la tendencia? Ahí en el ejemplo, Acá. en el otro. Acá. Usted puso el límite de x tendiendo a 2. El 2 ese, No, pongo acá. no, ya sé, pero ¿por qué puso tendiendo a 2? ¿Y por qué límite que está así? Este límite es como el que lo levanto ahí. ¿Eh? ¿Está bien? Bien, límite infinito. Vamos a ver los límites. ¿Qué pasa con los límites infinitos? Vamos a definir una nomás si es necesario, ¿no? Por lo que vamos a buscar ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar. Queremos hallar el límite cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa esa tendencia a infinito. De 1 sobre x. Es el más fácil. Para usarlo. ¿Qué es lo que tiene infinito ahora? Parece más seguro. Para llegar al límite, bueno, acá nosotros decimos que para llegar al límite tenemos que ¿Sí tenemos otro? utilizar o hallar valores próximos al valor determinado. ¿Qué pasa acá? Que obviamente que x tiende a infinito, dice. ¿Qué quiere decir que tiende a infinito? Valores cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces, podríamos comenzar con un 10. Le damos a x que tiene infinito, un 10. Luego tomamos valores cada vez más grandes. 100, 1000. ¿Sí? Vamos a acá 10.000, 100.000 y 1 millón. ¿Sí? ¿No? Bueno. Si es 10, sería 1 sobre 10. ¿Sí? Porque x vale 10. ¿Y 1 sobre 10 cuánto sería? 0,1. ¿Sí? Si es 100, 1 sobre 100. 0,01. ¿Sí? En la división, si usted hace la división, fíjense que le va a dar 1 sobre 1000, 0,001. ¿Sí? Lo mismo acá, 0,0001 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cierto?
Entonces, ¿a qué valor se aproxima esta imagen? ¿Ah? 0,0000000. Se aproxima a 0. ¿Sí? Cuando más valores, más grandes son los valores de x, que es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Cuando más grandes son los valores de x, ese cociente se aproxima a 0. ¿Sí? O sea que el límite de esto es 0. ¿Sí? Vamos a suponer que x está elevado a un exponente, que se da 3. ¿Qué puede pasar ahí? ¿A qué número va a tender? Pensémonos, imaginémonos, tanta cosa no imaginamos. No cambia nada, es más rápido, ¿no es cierto? Porque acá, cuando coloco el 10 acá, el 10 al cubo, ¿cuántos ceros más va a tener? 3 ceros más, va a ser 1000. ¿Sí? Entonces acá, este que está acá va a ir acá. ¿Sí? Y si pongo un 100, este que está acá va a venir acá. Y así. Más rápido se va a acercar al 0. ¿Sí? Y si colocamos un número acá, que no sea el 1, que sea 5, por ejemplo. Si ponemos un 5, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Más rápido. ¿Cómo? Acá va a dar, ¿sí? Vamos a sacar acá, para comenzar a pensarlo de ahí. ¿Sí? Si ponemos un 5 acá, acá va a ir un 5. ¿Sí? Acá va a ir un 5, 5. ¿A qué se acerca? A 0 igual. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que ese límite, ¿sí? En realidad esto, ese cociente, cuando tenemos un K, ¿sí? En este caso positivo, ¿sí? Y esto tiende a infinito, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso cualquier infinito, o sea, uno dice, ¿qué pasa si lo elevo al cuadrado, al cubo, le quita? Peor, más rápido se acerca al 0. ¿Sí? ¿Está bien? Obviamente que si coloco menos infinito va a ser, ¿sí? Lo mismo, se va a acercar a 0 también. No hay ningún problema. ¿Está? Ahora, pasemos otra vez. ¿Qué pasa si tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1? Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Estamos al revés ahora. Allá. También es Cuando tendría infinito, ¿sí? Me da 0. Ahora, si tiende a 0, ¿cuánto va a dar? 0. Aparentemente infinito. ¿Sí? Tendríamos que hacer de vuelta el cálculo, a ver qué pasa. Pero imaginémonos acá, fíjense, sin tanto rodeo. Sería, si nos acercamos al 0, sería, por ejemplo, a ver, 1 sobre 0,1, por ejemplo. Está cerca del 0. ¿Sí? ¿Esto da cuánto? 10. ¿Sí? Hacemos otro más cerca del 0. ¿Sí? 0,01. ¿Esto va a dar? 100. ¿Sí? Más cerca del 0, 0,001, esto da 1000. ¿Sí? Fíjense que esto, si lo acercamos a 0, el cociente, ¿sí? Se va a infinito. ¿Sí? O sea que esto va a dar infinito. ¿Sí? Por un lado.
Por otro lado, porque fíjense, si nos acercamos del lado izquierdo se va a acercar a menos infinito. Pero a lo que van estos autores, que cuando me acerco al cero se hace el número cada vez más grande. ¿Sí? Bueno, esa función su gráfica, esta función que está acá también. Bueno, el cero. Dijimos, cuando nos aproximamos al cero, es este caso, 0,1, 0,01, nos aproximamos, ¿no? El número es cada vez más grande. ¿Sí? La imagen de este es 10, de este es 100, de este es 1000. ¿Sí? O sea, nos aproximamos cada vez más al cero acá, esto se va a infinito. ¿Ya? De la forma. Y después al revés, este caso. Cuando x tiende a infinito, ¿sí? El límite es cero. Cuando tiende a infinito, x tiende a infinito. Esto, la gráfica se va aproximando al cero. Así, pero nunca toca. Claro, eso es lo que llamamos asíntota. Asíntota horizontal y vertical, que coincide con el equilibrio, en este caso. ¿Ya? Después, lo mismo de este lado. Esta es la gráfica así. O sea, me acerco al cero, pero por la izquierda, porque son números negativos, ¿no? De este lado son menos 0,1, menos, de este lado son positivos. Pero la imagen me da negativa ya. Entonces va hacia menos infinito, aquel va hacia infinito. ¿Ya? Y lo mismo cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? También igual que el cero. Y la gráfica es esa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? En las otras funciones no hay mucho problema. Si yo tiendo a infinito una función, va a infinito. En el caso de una recta, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, un grafiquito acá. Imaginemos una recta, pendiente positiva, ¿no? La recta sería esta. Cuya función, o sea, la función es la función lineal, ax más b, ¿sí? Cualquiera. Cuando x tiende a infinito, además grande, fíjense acá, voy a colocar el número cada vez más grande. La recta también se va a infinito. ¿Sí? O sea, no hay mucho que pensar de eso. O sea, cuando tomo valores grandes, sí o sí, va a ver que la función, las imágenes también tienden a ser más grandes. Como una parábola. ¿Sí? Por más razón. Bueno. De acá podemos sacar otra conclusión, ¿sí? Es que k sobre 0, que hasta ahora para nosotros no tiene solución, ¿sí? Además en la calculadora nos dice que un número dividido 0 da error, ¿cierto? Pero esto es, cuando nos acercamos a 0, esto tiene un resultado para nosotros ahora y es infinito, que es lo que vimos ahí. ¿Sí? ¿Está? O sea que antes no tenía solución, ahora tiene solución. ¿Sí? Los otros, medio que son
obvias por ahí, ¿no? No hace falta analizar punto por punto, ¿no? Que la que recién dijimos, ¿sí? Como la función lineal. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, el producto de un número por infinito da infinito. ¿Sí? Obviamente, si es un número grande, ya vimos que es infinito, ¿no? Es un número variable, pero hacia números grandes. Si ese número grande, variable, lo multiplico por número, sigue siendo más grande. ¿Sí? Es infinito. Lo mismo, bueno, esto ya encierra, por ejemplo, la idea de qué pasa con infinito más infinito. Los infinitos de 2 veces infinito da lo mismo. ¿Sí? Infinito elevado a un número, también es infinito. ¿Sí? Ahora como que le estamos encontrando los resultados. Si infinito menos infinito, esto no sabemos qué resultado. Uno dice, bueno, pues esto tiene que dar 0, que es a un mismo número le resto el mismo. No, porque son variables, ¿sí? Variando. Este puede ser un valor, este puede ser otro. ¿Sí? Esto es, por ahora, para nosotros una indeterminación. ¿Sí? Como que no está determinado. Después van a ver que eso es infinito. Bien. Otro caso, infinito sobre infinito. ¿Sí? Bueno, acá es decir, bueno, ¿por qué no simplifico? No, porque son valores variables. Este puede ser distinto a este. ¿Sí? Eso también es una indeterminación. O sea, no está determinado el valor. ¿Sí? Sabemos cuál es el valor. Lo mismo, 0 sobre 0. ¿Sí? También es una indeterminación. En el regular obviamente no va a dar error, pero no está determinado ese valor. Y el límite, como que después le encontramos un valor. Todo depende de qué característica tenga la función. Bueno, aquí se me olvidó alguno más, pero sería esto como un cuadro de valores, porque por ahí lo vamos a necesitar. Vamos a comenzar primero. Vamos a comenzar con. Pero el infinito, que con infinito Con las indeterminaciones y vamos a tomar primero, vamos a solucionar inmediatamente este problema que tenemos con el infinito menos infinito. ¿Sí? Vamos a tomar el caso infinito menos infinito. Por ejemplo, caso que es infinito, si le sumo o le resto un número cualquiera, esto sigue siendo infinito. ¿Ya? El infinito le resto un número, le sumo, no modifica que ese sea. Vamos primero a este, ¿cómo solucionamos? Infinito menos infinito, es un caso, por ejemplo, supongamos hallar el límite de esta función, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. ¿Sí? En realidad vamos a ver que eso es infinito o menos infinito, porque esta es la gráfica, ¿sí? Es una parábola, ¿sí? La parábola hacia abajo. Entonces cada vez que le doy valores ahí cada vez más grande, o sea, menos infinito, más infinito, la parábola va a ir mucho más abajo, o sea, va a ser más o menos infinito. Pero acá
nos vamos como a una indeterminación, o sea, si reemplazamos, la idea de reemplazar la variable por su tendencia nos quedaría 2 por infinito menos infinito al cuadrado. ¿Sí? Esto k por infinito es infinito, infinito acá o al cuadrado para infinito. ¿Sí? Entonces nos queda como ese caso, que era una indeterminación. ¿Sí? Pero vemos que en el contexto, o sea, en el gráfico, eso no es una indeterminación porque tiene un resultado. ¿Sí? Cuando tiende a infinito, igual la función va a infinito. Y acá hay una contradicción. Entonces lo que se puede hacer, o lo que deberíamos hacer, es, por ejemplo, sacar el factor común. X acá no, factor común. Eso nos daría 2 menos X. ¿Sí? Haciendo distributiva lo mismo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora sí, reemplazo. Esto es infinito. 2 menos infinito. Reemplazo la variable por su tendencia. Esto nos quedaría acá infinito. Y 2 menos infinito sigue siendo infinito. ¿Sí? Y fíjense que inclusive puede ser menos infinito. ¿Ah? Este menos lo podemos poner acá adelante y nos quedaría infinito menos infinito. Y esto vimos que sale de la idea de que infinito van acá, un número cualquiera, sigue siendo infinito. Por lo tanto, esto es infinito menos infinito. O sea, tiene un resultado. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Esta función es una función cuadrática. Todas las funciones. La gráfica es una parábola que va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Porque este es negativo. Va hacia abajo. ¿Ya? Y bien, vamos a poner así, tiene que pasar acá por el origen porque el 0 es raíz. Suponemos cuando le doy valores a x, como x tiende a infinito, la función va a menos infinito. Si le doy valores que tienden a menos infinito, la función va también a menos infinito. ¿Sí? Por eso es que da menos infinito. Cuando x tiende a infinito, la función también se va a infinito. ¿Está? Entonces, una forma de resolver, que en realidad está resuelto, toda función que tienda a infinito, ¿sí? De la forma infinito menos infinito, va a dar infinito. Solucionamos ese problema. Bueno. Después, vamos al caso 0 sobre 0. Las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. El caso 0 sobre 0, bueno, tenemos el tipo 0 sobre 0, tenemos varios casos. Primero, vamos a suponer que tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 1, a 0, perdón, de x cuadrado menos 2x sobre x. Más uno. Sencillito, ¿no? ¿Puedo tomar el mayor exponente y dividirlo a cada término? No, en ese caso no. Podría
podés hacerlo, pero te va a dar. Podés hacerlo, ¿no? Vos podés buscarlo. Pero no es el caso. Lo que vos decís es cuando es infinito. Si vos dividís por el mayor exponente, ¿sí? Acá, No, sí, cuando tiene infinito. ahí está. ¿Está? Bueno. Si reemplazo, ¿qué va a dar? 0 sobre 0 0. sobre 0. 0 acá da 0. Y acá 0, 0 sobre 0. ¿Sí? Bueno. Acá arriba, igual que allá, similar de allá, ¿no? Podemos sacar factor común. ¿Sí? Arriba, x. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 0. Y quedaría x menos 2. ¿Sí? ¿Cierto? Sacando factor común arriba. Y acá x. ¿No? ¿Qué podemos hacer ahí? Simplifico este con este. Por tanto queda 1. Y ahora recién reemplazo. El 0 acá me queda menos 2. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Si acá al reemplazar nos da 0 sobre 0, resulta que el límite nos dio menos 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué da 0 sobre 0? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué al reemplazar? Reemplazamos de 0 sobre 0. Cuando da 0 sobre 0, ¿qué pasa? No tiene solución 0 sobre 0. Pero al reemplazar nos dio 0 sobre 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es indeterminado. No, ¿qué no tiene? Y determinado estamos. ¿Qué no tiene? No, límite contra dónde. No tiene imagen. ¿Sí? Cuando reemplazo, ¿sí? El 0 acá, 0 acá, 0 acá, es como si fuera que estoy buscando imagen. También límite, pero más imagen. ¿Sí? Cuando reemplazo acá, 0 sobre 0, lo cual me asegura, segurísimo, ¿sí? De que no tiene imagen. Pero no que no tiene imagen, de límite. Para buscar si tiene límite, ¿qué tengo que hacer? Tomar valores cerca de 0. ¿Sí? Al reemplazar, lo que estoy asegurando es si tiene imagen o no tiene. Me dio 0 sobre 0, no tiene imagen en el 0. Pero no quiere decir que no tenga límite, porque llegamos a un resultado. Este es el límite, pero no tiene imagen. Eso me está diciendo. ¿Sí? Entonces como que encontramos un nuevo artificio para encontrar el límite. La única manera que teníamos para encontrar el límite era tomando valores cerca, con el cuadrito. ¿Sí? Ahora vemos que si resolvemos, podemos encontrar el límite. Este es un caso del tipo 0 sobre 0. Segundo caso. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Este está como el casito. ¿Sí? 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene Imagen. y no tiene imagen en ese punto. No quiere decir que no tenga límite. Y es más, hicimos el cuadrito, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuánto dio? ¿Límite? 4. Un cuarto, creo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver.
la expresión que tenemos como denominador, ¿qué es? Una diferencia de cuadrados. Diferencias de cuadrados. ¿Sí? Una resta de cuadrados, diferencia de cuadrados. Quiere decir que puedo expresar como x menos 2, o sea, la raíz cuadrada de este, que es 2, por x más 2. ¿Sí? O sea, que al resolver esto me da esto. ¿Sí? Es una diferencia de cuadrados. Se puede hacer automáticamente eso. ¿Sí? Bien. Esto lo transforma, esto, por repetir, ¿de dónde saco ese 2? De la raíz de este, raíz cuadrada. ¿Sí? Y la x, por supuesto, que tiene que entrar. Después uno sumando y otro restando. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplifico todo esto con todo esto. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí reemplazo. En lugar de x, 2. ¿Cuánto da? Un cuarto. ¿Sí? Y hoy nos dio un cuarto. ¿De acuerdo? Hicimos la tablita. Parece que dice yo, hermano. Un cuarto. Y ahí confirma, estamos diciendo. O sea, en el 2, esa función que es complicada, en el 2 no tiene imagen, porque dio 0 sobre 0, pero sí tiene límite. Estos casos son el caso, ¿sí? Gráficamente se lo muestro, el caso donde la función, tengo así, y en el punto donde estamos queriendo encontrar el límite, por ejemplo acá el 2 o el 0, en ese punto hay un huequito ahí, hay un hueco. ¿Sí? Eso está pasando. Lo cual significa el hueco que significa que no tiene imagen, pero sí tiene límite. Todos estos casos son de decir. ¿Sí? O sea, en ese punto hay un hueco, o sea, no tiene imagen, pero sí tiene límite. Lo cual confirma lo que siempre yo le estoy reiterando. Imagen y límite no son la misma cosa. ¿Sí? Para allá límite necesita un proceso. Para allá imagen, reemplazo y ya está. ¿Sí? Bueno. 3. No, ahí lo dejamos, no va a dar tiempo. Quedamos haciendo caso. Sigan con los ejercicios. ¿Sí? Por favor. ¿Me va a seguir?